María Purísima, en gracia de Dios concebida. Queridos hermanos, es una gran bendición poder compartir con ustedes una vez más esta enseñanza para descubrir o redescubrir la presencia de María en el día del Señor. Y el Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 6, versos del 1 al 6. Es la lectura del Evangelio en este domingo. Y la Escritura nos narra del momento en que Jesús vuelve a su tierra con sus discípulos. Y dice el verso 2, cuando llegó el sábado se puso a enseñar en las sinagogas y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban de dónde viene todo esto, de dónde le viene la sabiduría. ¿Qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que le salen de sus manos? No es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y su hermana no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiendo las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Yo te lo estoy leyendo de la Biblia latinoamericana. Obviamente acuérdate que en las otras enseñanzas te he dicho que cambian algunos versos porque la escritura que vas a escuchar en el domingo tiene algunas palabras porque no la leen de la Biblia latinoamericana, sino simplemente de otra traducción. Pero el punto es el siguiente. Cuando Jesús habla, sus propios paisanos se quedan admirados, dice la Escritura, y se preguntaban con lleno de estupor ellos, ¿que acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Que acaso no es más que el carpintero, más bien dicho? ¿No es el hijo de María? Entonces, si es el hijo de María, ¿de dónde le viene todo esto? Punto número 1 que quiero que vayamos comprendiendo a la luz del Evangelio. Jesús es formado por María. Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre, tuvo que recibir la formación de María. María se encargó de educarlo, de formarlo, incluso de enseñarle las cosas santas, las primeras oraciones. Tal vez tú nunca has escuchado esto. Porque como Dios que era verdadero hombre, y tuvo que aprender. Las primeras oraciones se las enseñó la Virgen María. Entonces, la sabiduría con la que habla Jesús les causa escándalo. Y por eso se preguntan de dónde le viene toda esta sabiduría. Pues esa sabiduría María se la fue comunicando. Por eso dice la Escritura en el Evangelio de San Lucas, cuando refiere el pasaje que Jesús se perdió y fue encontrado en el templo, dice que él volvió sometido a María y crecía en sabiduría. Vuelvo a repetir este punto. Él, después de que es perdido hallado en el templo, dice la Escritura, vuelve sometido a María y crecía en sabiduría. El alma que se somete a María crece en sabiduría. Jesucristo estuvo 30 años siendo formado por María. ¿Qué quiere decir esto? Lo que San Luis María de Griñón de Montfort dice, que Cristo le dio más gloria al Padre en esos 30 años de obediencia a María, de sometimiento a María, le dio más gloria someterse Cristo en su humildad a María, porque Dios lo dispuso así. Le dio más gloria a Dios Padre, Jesucristo, con su obediencia, que con muchas otras cosas.
Cuando tú te sometes a María, te vuelves sabio. Por eso San Luis María Guiñón de Montfort dice que en María, cuando te consagras a ella, es donde los jóvenes se vuelven ancianos. Ancianos, entiendas en el término con el que él lo dice, anciano representa la sabiduría divina. Por eso al Señor San José se le representa como un hombre anciano, no porque estuviera anciano, sino que representa a un hombre sabio. Cuando un alma se consagra, se entrega a María, María le comunica la sabiduría, porque María es madre de la sabiduría divina. María, repito, es madre de la sabiduría divina. Y cuando un alma se entrega a María, María se encarga de formarlo. Y María se encarga de comunicarle la sabiduría divina, así como le comunicó a Jesús, Jesucristo, como verdadero hombre, la Virgen le comunicó la sabiduría también. Sí, claro, el Espíritu Santo también. Pero acuérdate que estuvo 30 años sometido a María. Y en esos 30 años María le aconsejaba, María le formaba, María le educaba. Y María le hablaba de las cosas celestiales. Y María le comunicó mucha sabiduría, aunque él es la sabiduría encarnada. Claro que él es la sabiduría encarnada, pero te vuelvo a repetir que como verdadero hombre tuvo que aprender muchas cosas. No por ser Dios hizo lo que él quiso, no. Te repito que estuvo 30 años sometido a María, total dependencia de María. 30 años siendo instruido por su madre María. Por eso los judíos preguntan que acaso no es el hijo de María. Porque los judíos se quedaban admirados, repito, de la gran sabiduría con la que él hablaba. Y se preguntaban de dónde le viene esa sabiduría. ¿De dónde? Pues nada más y nada menos que le viene de María y claro, de la influencia del Espíritu. Pero acuérdate que el Espíritu toma a María para que ambos le den vida a Jesucristo. El Espíritu Santo toma de la naturaleza de María para formar a Jesús. Entonces, el alma que se consagra a María, que se entrega a María, María se encarga de comunicarle la sabiduría divina. Es por eso que urge que tú te enamores de María, te entregues a María. Y dice San Luis María Guiñón de Montfort lo siguiente: cuando el Espíritu Santo, esposo de María, encuentra a María en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud y se le comunica más abundantemente cuanto más sitio hace esa alma a María. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que ya no encuentra a María en ellas. Ponte a pensar, ¿por qué tantas cosas pasan? ¿Por qué? Y la respuesta es porque ya no está María en los corazones. Muchos creen tener a Jesús y muchos temerariamente dicen: yo todo con Jesús, yo todo con Jesús, yo me voy con el mero mero. Esa es una temeridad, dice San Luis María Guiñón de Montfort, ni que fuéramos tan buenos, tan santos para querer todo directamente con Jesús. Para llegar al Padre hay que pasar por Jesús, pero para llegar a Jesús hay que pasar por María. Dicho de otra manera, ¿quieres encontrarte con Jesús como Él es? Encuéntrate con María, que le dio la vida y le comunicó la sabiduría. Quien conoce a María, conoce a Jesús. Quien conoce a Jesús, conoce a María. Una alma que dice conocer a Jesús, pero no quiere nada con María, más que unos rezos de vez en cuando, esa alma no conoce a Jesús, aunque lo comulgue. Aunque frecuente los sacramentos, no quiere decir que esa alma conoce a Jesús. No quiere decir que lo conoce. Porque te vuelvo a repetir, quien conoce a Jesús, conoce a María. Y quien conoce a María, conoce a Jesús. La sabiduría de la que habla hoy el Evangelio es la sabiduría que María te quiere comunicar. Y si el Espíritu Santo ve a María en ti, Él volará en plenitud a ti, y Él, el Espíritu Santo,
te hará santo en poco tiempo. Y dice este mismo santo San Luis María Guiñón de Montfort: de siglo en siglo, pero de modo especial hacia el fin del mundo, todos los grandes del pueblo buscan tu favor, refiriéndose a María. Los mayores santos, las personas más ricas en gracia y virtud, son los que son más asiduos en implorar a la Santísima Virgen y contemplarla siempre como el modelo perfecto que imitar y la ayuda eficaz que les ha de socorrer. Y continúa diciendo el santo San Luis María Guiñón de Montfort: he dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del mundo, y esto es muy pronto, porque el Altísimo y Santísima Madre han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los santos, de otros santos, cuanto los cedros del Líbano exceden los arbustos. Así fue revelado. Si a ti te deja maravillado lo que Dios ha hecho con otros santos, tú te maravillarás de lo que María va a hacer en ti. Así como los judíos se maravillaron de ver la sabiduría con la que Jesús enseñaba, se maravillaron, aunque ellos lo veían a Jesús, pero cuando Jesús habla, es cuando ellos se quedan sorprendidos. Pues de la misma manera, el resumen de esta enseñanza, que hoy la he hecho muy cortita, pero el corazón de esta enseñanza es que te dejes formar por María. Y dejarte formar por María significa que la conozcas. Y conocerla significa que te des un espacio, un tiempo de intimidad con María, de encuentro, de oración personal con María. No vivas tanto de experiencias de otros, de los que otros te dicen de María. Sé capaz. Toma la decisión de conocer a María por tu propia experiencia. Por tu propia experiencia. Que no te vaya a pasar como a los judíos, que de repente tú veas un alma consagrada que habla con mucha sabiduría, un alma consagrada que se entregó a María, y tú también digas como los judíos: pero ¿que acaso este no es mi vecino? ¿Que acaso este no es mi familiar? ¿De dónde le vino tanta sabiduría? Pues le vino porque se consagró a María y porque se da el espacio de conocer, honrar y servir a María. Estamos en el tiempo de la elección, el tiempo en que Dios te elige para que María te forme. San Luis María Guiñón de Montfort dice que hacia el final de los tiempos vendrá esta gran formación de los grandes apóstoles, porque el Altísimo así lo desea, que María forme a los elegidos de estos últimos tiempos y los forme con la gran sabiduría para que no sean arrastrados por la ignorancia de las costumbres mundanas, porque muchas almas aún dentro de la vida religiosa están siendo arrastradas porque no tienen la sabiduría divina y se dejan arrastrar por la corriente de mundanidades, por la corriente de tantas falsas religiones que están tan mezcladas hoy en día con muchas cosas de la iglesia. Es el momento de la confusión, es el momento que se está viviendo. Pero dichosas las almas que tienen a María, porque dice San Luis, nunca caerán formalmente en una herejía, porque María los va a proteger. Y hoy en día hay un sinfín de herejías por dentro y por fuera, con personas en grupos de la iglesia y personas fuera de la iglesia. Por todos lados hay mucha ignorancia, mucha herejía. No te sorprenda pues que María está formando a muchos y te van a hablar con mucha sabiduría. Y tú vas a querer investigar igual que los judíos. Pues ¿de dónde le viene la sabiduría a este? Mucha gente que en ese tiempo se pregunta, ¿verdad? Pues ¿de dónde sacó esto este? Pues si era un ignorante. Pues sí era un ignorante, pero se entregó a María. Y María se encargó de quitarle la ignorancia. Querida alma,
te invito con esta Ave María, que te pongas en la presencia de nuestra Santísima Madre y le digas que te dé la gracia de conocerla, amarla y servirla. Con palabras sencillas: buena Madre, te pido en la virtud de esta Ave María que me concedas conocerte no por experiencia de otros, sino por experiencia personal. Me concedas servirte y darte a conocer, y dígnate darme la formación que necesito en este tiempo de tanta confusión, para que no me vea perdido ni extraviado, para que Dios pueda hacer maravillas en mí, que no suceda en mí lo que sucedió con los paisanos de Jesús, que por la incredulidad Jesús no pudo hacer milagros entre ellos. Que yo no sea incrédulo. Quítame la incredulidad, Madre mía. Quítame lo que no me deja creer que tú eres la encargada de estos tiempos de formar a los santos. Quítame cualquier duda, cualquier resistencia que se oponga a dejarme formar por ti. Y yo voluntariamente me entrego a ti y te pido que me aceptes por la misericordia de tu Hijo y me sigas permitiendo disfrutar de tu presencia, caminar los días de vida que me quedan en tu compañía. Todo esto por Cristo y en Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. En el amor de María, les envío un abrazo. Y si Dios permite, esforcémonos por seguir conociendo y dar a conocer a María, porque es voluntad del Altísimo. Porque te recuerdo que entre más conozcas a María, más vas a conocer a Jesús. Amén.